Muy buenas, bienvenidos. ¿Qué tal están ustedes? ¿Bien? Pues aquí encantados de recibirles con los brazos abiertos. Ya saben ustedes, este formato, el escaparate, los amigos de 101 Televisión Costa del Sol, que como saben ustedes, estamos físicamente en Benalmádenas, pero oteamos en Benalmádenas, no iba a decir Benalmádenas, no, una y muy bonita, ¿no? Con esos tres núcleos poblacionales tan especiales que tienen la costa, Arroyo de la Miel y el pueblo, que hay quien todavía dice, pero Arroyo de la Miel es lo mismo que Benalmádena. Sí, claro, es lo mismo. Lo que les decía, estamos físicamente aquí, pero oteamos para toda la Costa del Sol, ¿no? Incluso también si hace falta, pues pegamos un bocadito en Málaga capital, en Marbella. Bueno, en cualquier caso, lo importante es compartir con ustedes este tiempo de televisión en este formato, como saben ustedes, el escaparate, dar visibilidad a todo el tejido empresarial de la Costa del Sol, que hay de todo, ¿eh? Siempre insisto una vez más que todo empezó en la playa, ¿eh? Sol y playa, y a partir de ahí pues a crear muchísimos segmentos. Y hoy vamos a hablar con un profesional, con una profesión que yo, no me imagino la sociedad en la que vivimos sin contar con ellos. Sería imposible. Sería cambiar el... Igual lo que voy a decir es un poco grueso, ¿eh? Pero yo les preparo. Es cambiar el verbo por las pistolas. Pues mira, casi. No, pistolas no, pero... el diálogo, ¿verdad? El llegar a un acuerdo antes de... Efectivamente, un abogado. Tenemos la suerte de contar hoy con Jesús Prieto Olaya, que pone Jesús M. Prieto. ¿Quiere decir Jesús Manuel? Jesús Manuel Prieto Olaya. Él es abogado y fundador y CEO de JJF Consulting. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nada, un placer poder contar contigo, con usted. Contigo, por favor. Contigo. Nos tuteamos mejor. Jesús, te digo, ¿Jesús Manuel o tú? Jesús, con Jesús es Jesús. suficiente, ¿no? Bien, abogado, abogado. Abogado entre otras muchas cosas. Economista, abogado, experto judicial contable y luego, experiencia, formación, programa de alta dirección de empresas, certificado de capacitación profesional en práctica jurídica, máster en auditoría de cuentas, licenciatura en Derecho, licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, diplomatura en Ciencias Empresariales, técnico especialista administrativo. Sí, las voy a leer. ¿Me permites? Sí. Otras certificaciones colegiadas, colegiaciones. Experto judicial contable, registro de experto contable, colegiado en el Colegio de Córdoba, economista también colegiado en el Colegio de Economistas de Córdoba, Colegio Oficial de Titulados Mercantiles de Córdoba, también lo mercantil, el derecho, Colegiado Oficial de Administradores de Finca en Córdoba, administrador de finca. Eso aquí también. En la Costa del Sol, ¿sabe usted que hay bastante? Hay bastante, es normal porque hay que administrar muchas comunidades, ¿no? También colegiado en el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Córdoba, ese que también vendedor y comprador, ¿no? Comerciante. Entiéndase lo que quiero decir. Consejero de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas. Mira, oye. Sí. Por si acaso, ¿no? También, ¿verdad? Y curso de prevención, riesgo laboral y para directivo. Bueno, y luego experiencia profesional, pues empezó usted, eso me lo va a contar, no lo tengo aquí, pero qué bueno que ya lleva usted más de 20 años. Sí, si quiere que nos tuteemos. Sí, por favor, si es que alguna vez te digo usted, otra vez te diré don Jesús, otra vez, pero es un poco la forma de hablar de los malagueños. Jesús viene de Córdoba. Sí, yo soy oriundo de Córdoba, nací en Córdoba. Qué raro un cordobés aquí en la Costa del Sol, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para nada, y que no nos falte, Y empezamos, nací allí, profesionalmente empezamos allí y aproximadamente a partir de 2010 compramos una vivienda por aquí como buen cordobés. Cuando estás por aquí te das cuenta que esta es la zona, sin lugar a dudas, y no exagero, mejor del mundo para poder vivir. Hay otras zonas con sol, pero tienen problemas de tifones, tienen problemas de huracanes. Aquí no hay ese problema. Todavía. De A ver si el cambio climático
nos bendice. Nos permite. Y bueno, que no es un país donde, España afortunadamente es un país donde medianamente muy alta hay una seguridad jurídica que en otros países con sol y playa quizás no lo tienen. Entonces, por eso se ha dado cuenta el resto del mundo y todos quieren venir aquí a vivir a la Costa del Sol. Lo que ocurre es que, Jesús, que a ver si no morimos de éxito, ¿no? Porque, vale, tú ¿cuántos años llevas aquí ya en la costa? Va a ser ahora 15 años. 15 años, sí, esto ya... Tú también tienes que sentirte culpable o beneficiado, o parte, sí, la parte que actúa, es decir, que también tú ya te sientes malagueño de lo que pueda ocurrir con el futuro de esta... Es decir, que tú ya no vienes de fuera, tú ya eres parte de ese gran tejido empresarial de los que estamos y vivimos aquí en Málaga. Sí, yo me empadroné aquí en el año 2010, en Benalmádena, por tanto voto aquí. Sí, no me refiero a eso, pero bueno, me vale. Sí, pero sí, yo ya vivo aquí, de hecho... Que vengo, yo ya estoy aquí. Semanalmente, si la semana tiene 7 noches, 4 o 5 noches duermo aquí y un par de ellas en Córdoba, bueno, porque la central la tenemos allí. Pero yo me siento ya malagueño en porcentaje mayor que... Oye, son muchos cordobeses los que bueno, que ya sentados en Córdoba con empresas funcionando muy bien y que han visto, dice, pero ¿por qué? Madrid, no, Málaga, ¿no? Hay un número. Hace una semana estuvimos a un grupo cárnico, grupo de carnes Montoro creo que era también, bueno, muchos, ¿no? Pero el más reciente, y me llama, bueno, y de transporte, bueno, cantidad de gente, de señores, personas que han pasado por este programa y que, bueno, pues la historia es muy parecida, ¿no? La secuencia que nos cuentan, ¿no? Es venir, ser de Córdoba, tener la empresa ya asentada, consolidada allí, pero para expandirme por toda Andalucía tenía que venir a Málaga y desde Málaga me abro para toda Andalucía. Así que este puede ser Málaga, es el lugar donde por las comunicaciones, por lo que es Málaga en sí, cosas que no vamos a descubrir, que ya todos ustedes saben, pero es curioso la cantidad de empresas. Además, nosotros encantados porque somos la misma cultura, sí, aquí sí que no hay ningún, no sé, que somos los mismos prácticamente, pero que me llama mucho la atención la cantidad de empresas cordobesas que están viendo muy claro el objetivo, el lugar donde venir a invertir y a vivir y a trabajar, que es Málaga, es muy llamativo. Bueno, aquí la verdad es que los que sois malagueños de nacimiento, tenéis una cosa muy importante y es la capacidad de acogida. Entre otras cosas, yo solo digo a muchos malagueños cuando dicen, ¿pero por qué dice eso? Digo, porque tú miras hacia el mar y está abierto. Estáis acostumbrados a que venga la gente. Sí, señor. Eso no ocurre en otras ciudades, llámese por ejemplo Córdoba. Estamos en un hoyo y un poquito quién eres y de dónde vienes y tal. Aquí no ocurre eso, yo aquí afortunadamente, al contrario, me he sentido muy acogido y yo lo explico por la capacidad de que aquí tenéis que acoger. Viene la gente por el mar o ha venido de cualquier... y habéis estado muy acostumbrados siempre a acoger otras culturas, a acoger otras personas de cualquier ideología, sin tachadura en principio. Entonces yo francamente me siento muy cómodo aquí. Cuando lleva ya unos tiempos, va cumpliendo ciertos años, dice, ¿dónde quiero acabar o dónde quiero permanecer? ¿En qué parte del mundo? Yo creo que la Costa del Sol es el mejor escaparate del mundo y por tanto tenía claro que quería estar aquí. Yo no soy el resto empresario, pero yo personalmente lo tengo claro. Lo tiene claro. Por ahí acabando con este hermanamiento, ¿verdad? Y ustedes que me ven saben que cada vez que tenemos un invitado, es alguien que es de Córdoba, pues siempre cuento lo mismo. Fuengirola, por ejemplo, que es donde de donde soy, bueno, me considero de allí, desde muy pequeñito, 3 meses ya empecé a vivir allí. Y es curioso porque hay zonas que ya están construidas, yo me imagino que lo sabrá Jesús, que le llamaban las casas de los cordobeses, ¿no? Es decir, que gente de alto poder adquisitivo cordobeses venían de vacaciones a Fuengirola, pero claro, las comunicaciones de antes no son las de ahora, ¿no? Entonces decidían que una vez al mes iban a ver sus fincas, sus olivos y tal, pero ya se quedaban a vivir en Fuengirola. Y esas familias luego fueron generación en generación permaneciendo en Fuengirola. Y hay fuengiroleños autóctonos
muchos, que tiras de un hilito y al final son de origen cordobés. Es decir, que te quiero decir para que veas la trascendencia y, bueno, sobre todo la proximidad, el carácter, la cultura, son muchas cosas. Jesús, me ha llamado mucho la atención. Una vez visto tu currículum, antes de empezar el programa, bueno, pues hemos charlado un poco y tal, me ha llamado mucho la atención, bueno, tus comienzos. Ahora mismo tienes un despacho en Córdoba. ¿Sois cuántos trabajadores? No sé, ¿cuántos? Ahora mismo estamos 9. 9. ¿Y tienes otra oficina montada aquí? ¿En qué lugar físico la tienes? Aquí físicamente estuvimos en su momento en un despacho alquilado en Fuengirola, en Conde de San Isidro, precisamente. Sí, hombre, en el pleno centro de Fuengirola. Y después montamos un despacho, concretamente en la calle Hilarios, número 1. Sí, que estáis en Málaga capital. Sí, Málaga capital. Bueno, pero ahí se puede llegar a toda la costa. A todos sitios, porque además en Fuengirola está muy céntrico, porque yo vivo allí, porque aunque iba en Benalmádena, pero bueno, estamos justo en la frontera, en Carvajal, prácticamente, y en la frontera. Desde allí te puedes desplazar bien a los clientes que tenemos en Marbella y tal. Somos una asesoría de pymes fundamentalmente y nosotros visitamos directamente a las empresas en su domicilio. Por tanto, tampoco es que necesitamos físicamente aquí. Ajá. En Córdoba tenemos la central, pues estamos allí 9. Y vamos, y tanto mi mujer, que también está en el despacho, es abogada también, la que lleva la parte fiscal, y yo somos los que estamos aquí constantemente de las 4 o 5 noches. Entonces, por eso estamos por la zona y expandiéndonos por aquí, básicamente. Me cuentas, Jesús, que empezaste muy jovencito montando un despacho siendo administrativo. Habías estudiado tu FP, formación profesional. Sí, correcto. Montamos el despacho. ¿Y qué fue el primer...? Porque, bueno, no te importa, ¿no? Tus familias, que si tus padres tenían una frutería... Sí. Oye, la verdad es que, hombre, los entornos son muy importantes, pero bueno, pero ya Jesús, si te das cuenta, tu padre o tus padres en este caso, ya había ahí tú ya notabas ahí un ambiente de emprendedores, de gente que tenía que abrir todos los días un negocio, una persiana y ponerse a vender, porque en esta vida todos somos compradores y todos somos vendedores, ¿no? Sí. Y entonces, estudiaste ese FP, podías haber seguido trabajando con tus padres en la frutería. ¿Qué te empujó a hacerte administrativo? ¿Para administrar la tienda? ¿Cómo fue aquello? Venga, vamos a... Bueno, yo me iba con mi padre desde los 7 años, 8, como un negocio familiar muy humilde. Me iba con él todos los días a las 4 de la mañana, 4 y media, a Merca Córdoba a comprar. E incluso antes de los... Sí, que alguna caja de fruta ya has cogido, ¿no? Sí, bastante. Está bien. y ¿por qué? Pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta. Digo porque vi a un hombre con 66, 67 años cogiendo un rumbo, que le llamamos cuando hay varias cajas de fruta y se cogen con la caretilla esta grande que se ve. Lo vi, estaba allí en pleno invierno y de pronto se le cayó encima. Y miré a mi padre, que entonces mi padre era... yo me llevo con mi padre 23 años solamente, entonces mi padre tenía 40 y algo ahí, y yo cogí, miré y dije, yo no me quiero ver con 60 y tantos años como este hombre. Y decidí que había que estudiar. Y hiciste FP, te hiciste administrativo, y ya montaste un despachito de administrativo, ¿no? Para administrar... No, monté un despacho de asesoría, porque realmente antes no hacía falta tener una carrera para montar un despacho de asesoría, sinceramente, eso vino después. Bueno, hoy tampoco, si eres un empresario puedes contratar a varios... Sí, perfectamente, pero bueno. Ahora hablaremos, si quieres, de la diferencia que yo entiendo entre un despacho empresarial, un despacho jurídico empresarial y profesional. Hay una diferencia. Bueno, pues fui padre muy joven, con mi actual mujer, continuamos juntos, llevamos ya 33 años juntos. Eso ya es una proeza en los tiempos que vivimos. Sí. Y bueno, fuimos padres muy jóvenes y decidimos, vamos a montar un despacho porque, bueno, si queremos dar un futuro a nuestros hijos que ya teníamos, vamos a intentar emprender. Montamos el despacho porque además a mí me gustaba mucho y me gusta mucho la contabilidad, etcétera, etcétera. Montamos el despacho. Una vez que lo montamos, allá por... Bueno, ¿Qué año puedes decirlo? Sí, empezamos así... Vamos, si te gusta, sí, claro. Asesorar como tal la empresa y demás, empezamos en el año 97, 98. El despacho lo montamos en el año 2000, aproximadamente. Pues 27, 28 años. Sí. Muy joven. Y bueno, ya conforme íbamos en el año 2000, ya montamos el despacho y tal, yo esto alguna vez se va a regularizar y se necesitará evidentemente que te obliguen a que estés colegiado, etcétera, etcétera. Hablo de la asesoría, no del
jurídico. Y decidí estudiar. Mi mujer me animó mucho a, oye, entra en la carrera, hay que avanzar. Hay que estudiar y tal. Entonces hice diplomatura en ciencias empresariales, porque además entraba directo. Ya fue un salto importante, profesionalmente, claro. Sí. Y bueno, lo hice en 3 años, los 3 años entré, trabajando, estudiando con el despacho. Trabajando y estudiando, eso, Sí, sí. Eso no... Hoy lo hacen muchos jóvenes, pero que no es la misma cultura del esfuerzo que la que teníamos antes, ¿no? Sí. Digo, pregunto. Sí, sí, yo la verdad que soy una persona que duermo poco, todavía me sigo levantando a las 5, 5 y pico, porque como... A las 5 de la mañana te levantas todos los días. Sí, 5 y pico, porque como lo he mamado desde los 6 hasta los 18 años, pues la verdad que al final... Pero tienes a dormir pronto, ¿no, Jesús? Por la Sí. noche, a las 10 a las 11 ya estamos durmiendo, ¿no? Si Sí, a no, las 11 estoy- si no el cuerpo no aguanta, ¿eh? Y duermo poco, la verdad que duermo poco. Entonces, bueno, pues decidimos, por eso empecé a estudiar y tal. Después, diplomatura en ciencias empresariales, hice un máster en auditoría de empresas, otro máster, en fin, no voy a extenderme mucho porque tampoco... Tranquilo, lo que te haga falta. Vale. Y ya vino el plan Bolonia, iba a entrar el plan Bolonia. Y dije, todavía no se tenía claro las diplomaturas, las carreras de 3 años, si la iban a equiparar a 4 y qué pasaba con las de 5. Las de 5 estaban claras, que bajaban a 4. Luego tenías que hacer, evidentemente, los másteres que fuera, que ahora tenemos, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a hacer esto. Hice la licenciatura en Administración de Empresas. Me quedaban 2 años y lo hice en un curso escolar. Básicamente en un curso lo hice. Y luego ya seguimos avanzando y tengo un gran amigo y además primo que era abogado. Entonces todos los temas jurídicos que entraban al despacho se los daba a él, A tu primo, a mi primo. persona de máxima confianza. Sí, que bueno, lo firmaba, lo hacía y tal. Y llega un momento y le digo, oye, esto está feo de que yo te llevo el cliente, prácticamente yo hacía los informes financieros y jurídicos que tenían que tal, y dice, claro, porque estás equivocado de profesión. Digo, Tienes que ¿cómo? haberte hecho abogado. Sí. Y dices, pues ya verás lo que tardo. Y me dije así, le desafié, digo, ¿cuánto tiempo has tardado en hacer derecho? Dice, 5 años. Vaya pregunta que tienes preguntas de cordobés que preguntan lo que ves. Y Cierto. digo, lo voy a hacer en 2 años. ¿En 2 años hiciste derecho? Sí, me convalidaron un año. Ah, bien. Un año por las carreras, bueno, por la asignatura de libre Pero configuración y aún tal. así. Sí, me costó mucho. ¿Por qué lo hice? Fue un desafío, primero, hacia mi... Y era un mi gran complemento nivel. a todo lo que tú tenías, claro. Claro. Y además, sobre todo, porque o lo hacía en 2 años o ya entraba el grado y tenía que hacer el grado, tenías que hacer luego un Aprovechaste máster aquella tesitura, y aquella aproveché eso. coyuntura. y tenía que hacerlo sí o sí. Así que lo hice, no por una cuestión, sino porque había que hacerlo. Es decir, que eres economista y eres abogado. Sí. Y por ese orden además, Sí, sí. economista y abogado. Yo soy un apasionado de los números y aparte luego tengo la derecho. De ahí que ahora, siguiendo con la broma esta de mi primo, se llama Miguel, y ahora gran parte de la facturación, la parte jurídica, lo tenemos a otros compañeros abogados, porque saqué también la titulación de experto judicial contable. ¿Qué es un experto judicial contable? Es un perito económico. Por ejemplo, imagínate las instalaciones que tenemos ahora mismo aquí, se inundan, no solamente se reclama la parte jurídica, el daño emergente, la mesa, el ordenador, las instalaciones que estamos viendo tan magníficas, sino además el lucro cesante, cuánto he dejado de ganar o de facturar. En el mientras tiempo que en el eso tiempo está que- ya... Eso es lo que determinamos. Imagínate una separación de socios. Oye, ¿cuánto vale la empresa? La empresa, una cosa son los inmuebles que tenga, que eso es fácil de valorar, pero lo importante de una empresa es la capacidad de flujo de tesorería, la capacidad de entrada. Eso es lo que yo valoro empresas. Y esos son informes que me encargan compañeros. Eso, tío, es una especie de peritaje, ¿no? Sí, Jesús? no es una especie, es un peritaje. Es un peritaje, Yo soy claro. perito económico. Claro. Y esa titulación de perito económico, que todo el mundo entiende muy bien, técnicamente es experto judicial contable. Entonces a mí pues me llama el juez y me dice, "Oye, ¿cuánto vale esto?". O de parte, oye, me he separado, o, no sé, una liquidación de sociedades gananciales y hay un negocio y cuando se separan hay que valorarlo. Pues eso lo valoro yo. Entonces eso es una gran rama dentro del jurídico. Mis clientes son, muchos de ellos, propios compañeros, porque además, como yo soy abogado, que me pongo lo que digo yo siempre de coña, la bata negra. Sí, la toga, ¿no? La toga, claro. Sigo en algo así, negra. decimos la bata negra. Y entonces hago el informe,
primero le pido la demanda, se extraña al compañero de demanda, digo, eso sea abogado, vale, vale. Y antes de Claro, contestarme, porque... llevo las claro. dos partes y le doy el informe, el pliego de preguntas que sugiero que me haga y otro pliego de preguntas que son las más importantes. Esta no me la hagas por nada del mundo. Claro. Sí, claro, porque realmente al tener la preparación que tienes, eres autosuficiente, no te hace falta ese paso que dabas antes con el abogado, y eso también ya lo haces tú. Y al tener conocimiento jurídico, pues lo cruzas con el económico y te hace, bueno, pues que vayas con mucha más facilidad a la hora de tratar cualquier caso o cualquier demanda de cualquier cliente, ¿no? Sí, bueno, claro, luego cada uno se va especializando, nosotros también colaboramos con otros despachos en temas que, por ejemplo, no somos los mejores, y siempre reúnete si hay alguien que lo hace mejor que tú, que lo haga ese alguien y llegue a un acuerdo. Porque hay un principio básico que yo siempre pongo, y es más vale el 50% de uno que el 100% de cero. Lo de pájaro volando que uno en mano, ¿no? Ya. Bueno, entonces, ¿por qué decides? Bueno, ya me lo has explicado antes, pero bueno, ya que estamos en el tema estrictamente profesional, ¿entendías que en Córdoba ya habías crecido todo lo que tenías que crecer? ¿Cómo surge? Vale, bien, vistes que Málaga es lo que está haciendo, la potencialidad que hay aquí económica, tal y como se espera que siga creciendo, si la cuidamos, porque me imagino que el hecho de ser economista, de ser administrador de fincas, el hecho de ser abogado, eso no evita que te des cuenta de los problemas que tenemos para seguir creciendo, llámese movilidad, llámese tema de vivienda, llámese tema de, ¿qué más? Pues el agua, por ejemplo, ¿no? Y luego vamos a entrar en temas de detalles de tu profesión, pero yo ahora mismo ya empresario, ¿vale? Empresario que es abogado, administrador de finca, bueno, todo esto que hemos dicho, y economista. ¿Qué es lo que te empuja? Es decir, ¿cómo fue el cambio de trabajar en Córdoba a trabajar aquí en Málaga? ¿Cómo fue aquel cambio? Me imagino que es distinto, otro perfil, otra amplitud, ¿no? No lo sé si lo digo bien. Allí quizás ya lo tenías todas las esquinas muy recorridas y aquí es un campo por explorar porque, por aquello que decía, somos una ciudad, una provincia abierta al mar y recibimos tanto y de todo y tan variado que a veces también se puede hacer un poco complicado, ¿no? Pues estamos hablando del año 2010, aproximadamente enero quizá, aquí compramos en agosto. ¿Compraste en negocios, dices? No, compré la vivienda. Perdón, entendió, compré negocios, perdón. Compré la vivienda. Perdón. No. Bien, entonces estuvimos viendo para comprar algo por la costa, estuvimos viendo distintas zonas de Andalucía y cuando llegamos aquí tuvimos una cosa clara. Primero, tenemos 2 hijos, ya uno de mis hijos tiene 31, la otra tiene 26. Vamos a comprar algo con 3 habitaciones mínimas, con habitaciones amplias para que cuando tengan hijos vengan y estén cómodos, porque me encantan los niños, quiero que me hagan abuelos ya. Calidad que de puedan vida. venir, calidad de vida. Y luego además, como ves tanto en la profesión esta, me llevan mucho tema laboral, incapacidades permanentes, etcétera, dijimos, quiero comprar algo que andando a no más de 15-20 minutos andando pueda estar en cualquier lugar del mundo. Oye, está muy bonito lo que has dicho, Sí. ¿eh? Muy bien, una descripción muy acertada y muy buena, ¿eh? Te prometo que fue así. Ponle el copyright. Sí. Y nos dimos cuenta que eso solamente se cumple en Andalucía prácticamente, en la zona que va desde Málaga hasta Fuengirola. ¿Y por qué? Por las estaciones de cercanías. Que las tienen que mejorar. Sí. Pero andando puede estar en cualquier parte del mundo. No hemos ido de vacaciones a Washington, hemos salido de mi casa andando con la maleta y me he plantado en Washington, por ejemplo, y vuelves. A cualquier parte del mundo, porque tenemos un aeropuerto magnífico internacional. Tenemos la estación donde afortunadamente ya cada vez más hay mucha mejora con la línea de alta velocidad ferroviaria. Con el AVE. Y por eso compramos. Y trazamos en cada círculo, y te lo prometo, con un compás en todas las estaciones. Y dijimos, esta es la zona donde tenemos que comprar.
Es decir, Es decir, que entonces somos muy conscientes, Jesús, aquí ya te metes en esa burbuja de empresario, sí, empresario, luego ya hemos dicho, sabemos lo que te dedicas, que el tema de la movilidad somos conscientes que para seguir creciendo hay que mejorarlo, ¿no? por supuesto, por supuesto. ¿Tú en ¿Por ese qué no sentido cómo compré? estás viendo los movimientos de los políticos, que esto, que la autopista de peaje, porque tendrás que ir a Marbella a trabajar, ¿no? Sí. ¿Y iba a cuántos decir eso. días te has desesperado en la autovía? Mucho. Y ahí lo voy a decir. Precisamente iba a decir eso. ¿Por qué, por ejemplo, no ampliamos hasta Marbella? Porque no hay cercanía. El transporte público es fundamental que se potencie, las comunicaciones. ¿Por qué compramos en el 2010? Porque fue el año en el que se abrió, fue ese año en el que se abrió el último tramo de la autovía Córdoba-Málaga, o Málaga-Córdoba, Que no ves cómo ha cambiado la vida, ¿eh? Hombre, que fue justo la parte de Benamejí y tal, ya no tenías que bajar. Me la conozco muy bien. Sí, muy bien, por eso. Entonces, fue ese año. Esa recta ahí. Y es una maravilla. Yo tardo literal, desde la puerta de mi casa a la puerta del despacho en el centro de Córdoba, literal, 1 hora y 50 minutos, a 130 por hora aproximadamente. Sí, una media, una cosa normal. Normal, por la autovía tan maravillosa que tenemos. Es una maravilla. Entonces, eso es movilidad. Es fundamental que una ciudad sea accesible por tierra, mar y aire. Pero es muy importante tu opinión y te voy a explicar por qué, Jesús. Porque mira, cuando hablamos de... hay que mejorar el transporte público, ¿no? Y sale así como, claro, el transporte público, claro, porque todo el mundo no puede tener un gran coche de grandes caballos y desplazarse por la carretera como yo lo puedo hacer. Entonces hay que dejarles a estos que vayan en el trenecito. No, claro, es una conclusión muy errónea. Es decir, tú mismo como empresario ya me lo estás diciendo. No, es que yo puedo perder mucho dinero por no tener la accesibilidad que debo para moverme. Yo pongo, por ejemplo, Marbella, porque es ahí donde tenemos, es toda la costa, porque también, no sé cómo lo tendrán que hacer. Y te pregunto a ti, lo hago, te lo expongo, pero al mismo tiempo te estoy formulando una pregunta, que al más mínimo percance, porrasito, choque que hay en la autovía, porque la autovía ya parece que no es una autovía, es una gran avenida, ¿no?, que nos comunica a todos los municipios de la costa. Que un mínimo accidente, un accidente pequeño, un choque por detrás y tal, paralice toda la autovía. ¿Eso cómo se puede cuantificar en pérdidas económicas para un empresario? Tú, por ejemplo, que tengas un caso importante que resolver en Marbella, un cliente con tu equipo y tendrás que desplazar allí, los 3, los 4, los que decidáis. Eso, donde hay alto poder adquisitivo, esa república bananera, ¿cómo se explica? Quiero decir que no es solamente una demanda del señor que dice, no, es que si tengo el bono del tren, pues me ahorro tren y no pago dinero, y como no tengo, pues no es que eso va mucho más allá. Mucho más. Por ejemplo, cuento tanto las zonas desde Fuengirola, porque yo prácticamente digo que vivo en Fuengirola, Sí. de Fuengirola a Marbella, o de Fuengirola a Málaga. Cuando tengo juicios, por ejemplo, o que atender a empresas que en Marbella, ayer mismo estuve, hasta las y pico. Yo soy motero, me monté en 13 años en una moto. Sois muchos los abogados que usáis por moto, me doy cuenta, ¿eh? Y ahora te claro, explicaré por la por qué. facilidad de moverte. Pero bueno, con 13 años cogí una moto, no me bajo, todos los días tengo moto, una scooter grande y una moto de carretera. Y voy siempre en moto. Cuando yo voy a Marbella, salvo que llueva o lo que sea, necesariamente tengo que ir en moto. Primero, por un problema grandísimo de aparcamiento, punto Eso es número uno, otra. que esa es otra. Y segundo, efectivamente, por la autovía. Es lamentable lo que está ocurriendo. Y dice, bueno, que te puedes ir por la autopista y pagar. Pero vamos a ver. Primero, ir por la autopista, tienes que dar un poco más de recorrido, lo puedes hacer, pero luego llegas y ¿dónde aparcas? Y además hay otra cuestión. ¿Por qué hay que pagar por ir por una autovía o autopista? Lo que hay que mejorar lo que ya existe, de alguna forma. ¿Por qué no hay un cercanías que llegue? Porque yo, teniendo moto que puedo aparcar en cualquier sitio en el centro, cuando me vengo al centro, En el tren. claro, voy con la moto a la estación, Mi gabardina, pumba. al centro. Y además, si tengo una comida, tengo cualquier cosa, me evito una cosa importantísima, que si quieres que no, en una comida, estás tomándote una copa de vino acompañando una buena comida, No voy a conducir. no voy a conducir, o no debo conducir. Porque si no, ya entonces hay que llamar al abogado, que para eso estamos. Pero si es mejor prescindir de ello, Evitarlo. mejor. Entonces, por eso, si en Marbella hubiera un cercanía, pues yo no me plantea bien la cercanía. Al margen de que ahora sea gratuito o no, que no es un debate político que no procede, pero
yo para pagar una autopista, para poder ir, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, Marbella, prefiero pagar un cercanía, pues mucho más seguro, puedo ir trabajando y cuanto menos más relajado. Me evito tener un accidente y ahora tengo un accidente, dejo de ganar dinero. Y ya tengo que litigar, me tengo que buscar un abogado. Se ha pasado media hora, Jesús. Vamos a publicidad y ahora vamos a entrar un poco más en el tema profesional. En cualquier caso, bueno, la gente te está conociendo, están viendo que detrás de este gran despacho hay una persona humana, que es un empresario y que... Porque es que, ahora hablaremos, publicidad y que yo también me vengo arriba. Publicidad y volvemos. Volvemos de la publicidad. Ya saben ustedes, aquí los amigos de 101 Televisión Costa del Sol, este programa, El Escaparate, que tiene por objetivo dar visibilidad a todo el tejido empresarial de la Costa del Sol. Hoy tenemos la suerte de estar con Jesús Prieto Olaya, fundador y CEO de JJF Consulting, economista, abogado, experto judicial contable, administrador de fincas. Bueno, al principio leímos el gran currículum que tiene Jesús. Empresa cordobesa y que también eligió seguir expandiéndose en Málaga y que vengan muchos, ¿eh? Eso es señal de que seguimos creciendo y lo que hablamos antes de las infraestructuras, de los temas importantes de la Costa del Sol, ¿no? Me decías que bueno, que cuando elegiste esto después de haber tenido opciones de ir a cualquier parte del mundo, pues sabías que si venías aquí estabas en nada de tiempo en cualquier parte del mundo para ir a viajar, ¿no? Por las buenas comunicaciones que tenemos, que hay que mejorarlas, y coincidíamos en esto de mejorar la movilidad con la Costa del Sol, y siempre tenemos yo no sé si lo hacemos bien o nos equivocamos, pero siempre decimos, es que Marbella, es que el ir a Marbella, claro, entendemos que Marbella es cuando Marbella se resfría, los demás ya tenemos una gripe impresionante, ¿no? Porque no hay que olvidar que Marbella, bueno, pues es Marbella, si no tenemos nada que envidiarle, pero es un complemento perfecto y de hecho es una ciudad que tiene incluso más habitantes que algunas capitales de provincia. Lo que quiero decir es que normalmente, más que una leyenda urbana, pues las grandes negociaciones, negocios importantes se suelen cerrar en Marbella, pues porque el que viene de un alto poder adquisitivo vive en Marbella y exige y pide que se le trate en Marbella. Por eso es lo de la movilidad. Y yo incidía, despacho de abogados, que cuando se hace tanto hincapié en mejorar el transporte público, que ahora con los bonos, que es gratis y tal, y que bueno, y que resuelve mucho, no solamente es para pensar en la clase media, bien, que utiliza eso, sino también en los propios empresarios. Y pusiste cantidad de ejemplos muy domésticos que al fin y al cabo, bueno, pues es lo que tenemos y es como hay que resolverlo. Te preguntaba yo, ¿un buen abogado es aquel que no se tiene que poner la toga? ¿O aquel que consigue no ponérselas muchas veces? Sí, el negociar y negociar antes de ir a la sala y ponerse delante de su señoría, ¿no? Sí, en nuestro despacho, tanto en la parte de asesoría, con Hacienda, por ejemplo, tal, como en la parte jurídica, con compañeros, 85 quizás por ciento, 85-90% de los casos que nosotros llevamos los transamos. ¿Y por qué los transamos? Porque si dos abogados, compañeros, no somos capaces de ponernos de acuerdo, mal vamos. Es decir, más vale un mal acuerdo, bien dicho el mal acuerdo, que un buen pleito. Porque si tiene que venir otro, el de la bata negra con puñetas, a decirnos lo que tenemos que hacer, de verdad... Ya que no se ponen de acuerdo ustedes, yo decido. Claro, y esa persona que por supuesto tiene mucha experiencia, es honorable o se le presume honorable y con bastante estudio y demás, puede tener un día bueno, puede tener un día malo, puede haber dormido bien, puede no haber dormido bien. Por eso luego se recurren muchas sentencias, porque no siempre tiene razón. Yo creo que lo mejor siempre es llegar a un buen acuerdo. Ahora bien, los acuerdos tienen que ser beneficiosos, ojo esto, a ambas partes. Lo que tú no puedes pretender en una negociación es la mejor de tus sentencias, porque para eso
que diga el de la bata negra con puñeta lo que tenemos que hacer. Entonces, si se llega a un acuerdo desde la humildad, desde ponerte en el otro lugar. Lo de empatizar, ¿no? Lo de empatizar. Y lo más importante, cuando se ofrece, porque al final los juicios, los pleitos, todos son cuestión económica, hasta los penales, que llevan penas de prisión, pero también llevan pena de multa, indemnizaciones civiles, etcétera. Todo es dinero, o casi todo. Al final siempre es dinero. Siempre es dinero. Es que ahí ha habido una muerte, la muerte se cuantifica, y además está cuantificada por unas tablas de tráfico, por ejemplo. Es decir, todo se cuantifica, lo que hay que llegar a un acuerdo, lo que no se puede pretender es dame lo máximo, porque para eso me la juego, no tiene más. Y cuando se hace un ofrecimiento, por eso negocio casi todo, porque lo que se ofrece es lo que estaría dispuesto a aceptar. Hay que empatizar con la otra parte. No haga una locura, porque entonces para eso mejor cállate y en boca cerrada no entran moscas. Por tanto, siempre hay que intentar llegar a un acuerdo. ¿Dónde es más fácil y difícil negociar? ¿Un asunto familiar o con Hacienda? ¿Los de Hacienda son los más durillos? Sí, por eso algunas veces sí. Por eso algunas veces... Pasa que algunas veces parecen obcecados, ¿no? ¿No da la sensación? Porque no son objetivos. Cuando cogen algún cliente o algún contribuyente, parece que son muy obcecados, parece. Digo porque uno oye mucha historia, muy tal, que no estoy metiéndome con nadie de Hacienda, cuidado, ¿eh? Pero a veces parecen un poco obcecados, ¿no? Hay que uno que dice, pues, oye, a ver si es que el cuestionado, ¿no? En este caso, y las negociaciones, por lo que sueles oír, no suelen ser las más duras, ¿no? Por eso te ponía el ejemplo, ¿cómo se negocia más fácil un tema familiar o un tema de Hacienda? Y en tu caso, que eres economista también, claro. Y tenemos mucho, porque ¿Conocen los dos casos? También te dedicas a familiar, ¿no? ¿Tema familiar también? Sí, llevamos penal, laboral muchísimo. Todo lo que tiene que ver con empresa. Y dice, familiar no tiene que ver con empresa, sí, porque las personas que hay en la empresa son personas y se divorcian algunos, por eso lleva familiar. Entonces, todo lo que tiene que ver con empresa, porque nuestro fuerte es la asesoría laboral, fiscal, contable. Cuando estamos con Hacienda hay un problema. El problema de Hacienda es que lo mismo que por qué me gusta mucho el derecho penal, porque está el principio de indubio pro reo. Usted es inocente hasta que otro demuestre que es culpable. Pero en el tema tributario, en la jurisdicción tributaria y fiscal, no ocurre eso. Hacienda dice que eres culpable y tú tienes que demostrar tu inocencia. Hacienda te dice a ti, por ejemplo, que debes 1 millón de euros y procura, en el plazo de 10 días, decir que no. Porque si no, te quedas con el 1 millón de euros. Yo no gano 1 millón de euros en mi vida, no puedo deber algo que no gano. Bien, pues procura hacerlo. En esos 10 días. Sí. Y ese es el problema que hay. Dice que muy poco margen de maniobra. Prácticamente muy poco. ¿Y usted como letrado economista piensa que eso habría que modificarlo para darle una oportunidad más al resto de los mortales que sigan respirando cuando el que hay enfrente Por supuesto, es Hacienda? Yo hablaba porque, bueno, estamos constantemente en formación continua y hace poco, en noviembre, diciembre, hice un curso con un inspector de Hacienda de Córdoba, de holding, por ejemplo, estamos muy especializados en configuración holding de pymes. Y decía, porque he abogado también, este inspector de Hacienda, dice, sí, en el ámbito penal está muy bien, Jesús, el principio de indubio pro reo, pero aquí es el principio de indubio pro fisco, en caso de duda, para el fisco. Por tanto, procura hacerlo y demostrarlo. Y además piensan que el problema de la Ley General Tributaria, igual que de todos los impuestos y reglamentos que lo desarrollan, es que piensan que el contribuyente está defraudando constantemente y la ley está puesta desde ese ámbito, no está puesta desde un ámbito que diga, oye, esto es lo justo que se recaude y usted tenga los mecanismos de defensa igual que en cualquier jurisdicción. Ese es el problema. Por tanto, te estoy respondiendo que lo más difícil del derecho es el ámbito tributario y fiscal, porque estás peleando con una administración pública que, para colmo, en caso de duda te ponen una sanción y tienen lo que se llama la presunción de veracidad porque son funcionarios públicos. Tienes que romper la presunción de veracidad de función pública y además demostrar tu inocencia. Sí, que ahí entonces el contribuyente siempre va en desventaja. Siempre hay que... Y yo siempre digo... No, pregunto, siempre va en desventaja. Y hay que pensar, que yo le digo a todos los empresarios a los que asesoramos en el ámbito fiscal y tal, el último euro para Hacienda. No pretendas el 100%, porque eso no va a ocurrir nunca.
el último euro para Hacienda. Antes decía la última pela para Hacienda. ¿Pero eso qué quiere decir? Quiere decir que Yo lo entiendo, pero quiero incidir. Por ejemplo, hay una revisión de todo tipo de gastos y tal, y Hacienda lo primero que dice, este gasto no es deducible, demuéstreme que es deducible. Por ejemplo, yo hoy he venido con mi vehículo, he aparcado aquí y bueno, estoy haciendo una labor, bueno, de, vamos a llamarle comercial, vamos a llamar tal. Pues Hacienda me dice que esto no es deducible, porque demuéstreme que ese gasto que ha tenido una correlación con un ingreso concreto. Pero usted eso no puede demostrar, pues eso no es deducible. Por ejemplo. O demuéstreme que el 100% de los kilómetros de su vehículo son afectos a la actividad. ¿Qué hago? Monto un notario todos los días en el vehículo y señor notario, tome usted nota de los kilómetros y voy a tal sitio porque a tal cliente y producto de eso me ha generado esta factura. Ese es el problema. Entonces, gasto que dicen muchos clientes es que esto fue a ti. Mira, deja este gasto como no deducible porque hay otros muchos que no han entrado. El último euro para Hacienda, porque como entren en todo, vamos a tener un problema mayor. Esto me recuerda a mí como cuando jugaba al Monopoly y decías, la banca siempre gana, ¿no? Siempre. Y como abogado y porque también eres abogado y contribuyente, claro está, empresario, ¿crees que habría que cambiar algo para que el contribuyente se pueda sentir un poco más, bueno, más defendido, no tan vulnerable, ¿no? Desde el punto y hora que solamente con que me considere que no soy un defraudador antes de iniciar cualquier labor de comprobación o cualquier actuación inspectora, yo con eso ya estaría por contento. Habríamos ganado muchísimo, solo con que consideren que soy un hombre de buenas costumbres. Hombre, y me refiero a hombre y mujer. ¿No? Ahí también, sí que estamos, no me estás contando ningún caso concreto, ni yo te lo voy a pedir, por Dios, por favor. Pero cabe la negociación también con Hacienda, sí, ¿no? Claro, sí. Y además se negocia. Se negocia en eso. Oye, este gasto no. ¿Y también unos tramos permitidos ya preconfigurados, predeterminados, a la hora de negociar con Hacienda? Sí, bueno, dependiendo de la cantidad, no lo sé. Claro, por ejemplo, te cuento un caso concreto. Por ejemplo, era un agente comercial, colegiado como agente comercial, y tuvo una revisión de IRPF, de renta, vaya, aquí, en el que le dice que todos los ingresos son computables y que los gastos, no había justificado ningún gasto. Y le decía, no era todavía en la actuación inspectora, era todavía en comprobación. Y le decía al funcionario nada más que, bueno, los conocía, y digo, mira, vale, y admito que el 100% de los gastos no son deducibles. Seguramente, si ha tomado un café con la mujer, a lo mejor lo ha puesto, está en alguna de las facturas que van. Pero el 0% es que es muy poco, ¿eh? Es nada, es que es nada. Qué bueno. Digo, el 0% es que es muy poco, es que está feo, llega a estar feo, ¿verdad? Llega a ser hasta, claro. Estarás claro. conmigo. Hombre, visto así, digo, es que esto evidentemente lo voy a recurrir, porque ya peor de lo que me va a decir, no ya me has tengo dicho todo que ganas. Al final, bueno, llegamos a un acuerdo, bueno, te admito los gastos de esto y no te admito la amortización del vehículo, pero el resto sí, tal, entonces esos son. Es que el vehículo es afecto a la actividad porque tengo otro que demuestro que hay mujer. Digo, olvídate, sacrificamos esto y todo esto deducible, que es mucho más que lo otro. Sí, pero en el momento que el funcionario de Hacienda ve cierta debilidad, arrolla, ¿verdad? Él lo va a hacer desde primera hora. O sea, ellos están preconcebidos para arrollarle desde primera hora. Estás haciendo un trabajo muy pedagógico, ¿eh? Sí, porque mucha gente nos está viendo y lo... espero que no estén en esas situaciones de con Hacienda, ¿eh? Pero mira, me alegro porque esto es lo que me acaban cuesta, con más de uno. Claro, esto es lo que más me cuesta transmitir al cliente. Es decir, ellos rompen con todo. Es decir, y las defensas que tenemos son menores. Es como pelear en una guerra contra Estados Unidos, por ejemplo, ellos que tienen un armamento potencial y nosotros vamos con bayoneta. Claro. Y queremos el cuerpo. Cuba. Efectivamente. Entonces, hay que partir de la base. No es que se le tenga miedo, pero sí hay que saber dónde está la estrategia. Y en el asesoramiento, antes de, para que no llamen, hay que configurarlo muy bien. Es decir, tiene que cuadrar el IVA con lo que declaro en el impuesto de sociedades, con lo que declaro... Todo muy bien amarradito. Todo muy amarradito. Y entonces nos saltan la alarma que ahora Hacienda, con la inteligencia artificial, está constantemente, yo llamo, escupir requerimientos. Todos los días tenemos requerimientos, hay que contestarlos. Eso es lo que hay que tener claro, la acción preventiva. Vamos a hacer esto para que no salte antivirus, ¿no? Más antivirus. Efectivamente. Y así ya, pues evitas muchísimo. Pero tenemos una debilidad, la ley no está pensada para que el contribuyente pueda defender aquellos derechos que se le están vulnerando. Está pensada solo exclusivamente
para darle arma a la administración pública Para recaudar. para recaudar. Y el fin de cualquier impuesto nunca es el que nos quieren hacer ver, es recaudación. Es decir, que como profesional entiendes que debiera haber un pequeño cambio en cuanto a que hubiera un equilibrio, ¿no? El equilibrio entre partes es fundamental, pero en este caso es que no las tiene. Es decir, y eso es la esencia en todas las jurisdicciones, el equilibrio de la igualdad de partes, pero aquí no las tiene. Si es que aquí dicen, oiga usted es 1 millón, y ahora tú tienes que decir que no, oiga usted no. Esto no es así. Yo soy inocente y usted demuestre que yo he ganado ese 1 millón, no al revés. De los datos que obran en la administración se deduce que usted ha hecho eso. Son lo mismo, corta y pega. Esta mañana mismo, esta mañana tengo aquí importante, esta mañana he contestado un requerimiento de Hacienda de una renta y tal. Todos los días estamos contestando. 99% salen bien, 99,95%, pero ya tienes que estar dando explicaciones. Y bueno, porque ahora ¿Es quizá la parcela más complicada del trabajo que tienes que hacer, sí, Jesús? Y la que me gusta más, quizá. ¿Ah, sí? Sí, me gusta porque, bueno, me gusta Sí, mucho. que te pintas la cara, ¿no? Venga, vamos. Claro. Sí, sí. Y luego ya Porque te mueves bien, quizás. Sí. Claro. Quizás no, seguro. Y claro. Y luego insisto, hay que saber dónde, en el día a día del asesoramiento empresarial, dónde tienes que poner cosas diciendo, esto lo vamos a poner sabiendo que si nos llaman, está fuera. Pero esto es como cuando te paran en carretera, algo te van a sacar. Entonces lo que tienes que tener controlado y saber qué es lo que te van a sacar. Y también esto, Jesús, de que llega la sanción y dice, sí, usted pague y ya luego reclame. Por supuesto. Es decir, que por lo pronto usted con el dinero delante y luego ya veremos si lo resolvemos. Sí, llega ya cuando acaba la vía, la vía, digamos, de recurso de alzada y tal, cuando ya te tienes que ir al TEARA para poder ir, el principal tiene que consignarlo después de ahí. Y ahí hay un problema, y si no tengo el dinero, bueno, usted puede avalarlo, pero si no tengo dinero, el banco tampoco me lo va a prestar. Porque sí, el banco, salvo que tenga alguna propiedad con que lo pueda avalar. Y con todo y con eso... Y aún así con propiedad también es difícil. Sí, es complicado. Pues estamos merced a lo que estos señores quieran, ¿no? Prácticamente. Sí, pleitear es, en el ámbito tributario, pleitear es para quien tenga dinero. Desafortunadamente es así, lo porque que no ocurre en otros es como una película sin fin, ¿no? O sí, como El hueso y el perro, ¿no? Claro. Pasa que traducido al dinero, yo no tengo nada que hacer, tú estás duro, pero yo... Y además, por ejemplo, pleito contra Hacienda, como no se condena en costas y no hay nadie que responda, ningún funcionario responde por una temeridad, por lo tanto la indefensión es total. Si hubiera condena en costas, ya veríamos a ver si se atrevería a hacer cosas. Sí. Claro, porque pero dice que resuelva otro, yo pongo esto, que resuelva otro. Es disparar un poco con pólvora ajena, ¿verdad? Siempre. Ya. Y sin riesgo, que es lo peor. Es como si yo quiero pretender invadir un país sabiendo que al mío no lo pueden tocar. Es muy fácil. Ya. Oye, pues, bueno, esto también genera una inseguridad para los empresarios. Sí, claro. Entiéndeme, a ver si lo digo bien porque yo no soy jurista. Quiero decir que cuando tienes que abrir una empresa y empiezas a expandirte, esto de Hacienda es muy a tener en cuenta. Y lo mismo, si no cuentas con ese antivirus que yo decía, que es como prever, adelantarte, tenerlo todo cerrado, pues... Para cuando tú vas a hacer... Es como aquello que dice, perdona, sí, críen usted los guarros que aquí vengo yo a devorarlos luego, pero lo crían bien, ¿eh? Y a ver la corraleta cómo me la dejan de cerrada, porque es que voy a por ellos. Es decir, que en el momento que te conviertes en empresarios, ya sabes que está haciendo carne de cañón. El ejemplo es... Da la sensación. El ejemplo es clarísimo, el que has puesto es totalmente claro. Es decir, por eso hay que tener un buen asesoramiento. Y el buen asesoramiento, aparte de conocimiento, que es casi muy importante, evidentemente, pero busca siempre alguien que tenga tiempo para ti. El mejor abogado es el que tiene tiempo para estudiarse sí, pero eso tu caso. Hay que pagarlo, por supuesto. Claro. Y ahí viene yo luego ya el problema también con esta alguna crítica a profesionales y a compañeros. Es decir, cuando tú estás dando precios que no tienen sentido ninguno, es porque no va a dar tiempo. Pero cuando tú das un asesoramiento y dices es mucho más caro, pero yo te estoy dando tiempo y que no ocurra precisamente por lo que me has venido a buscar, porque otro no ha hecho bien su trabajo, porque barato y a sacar expedientes como sea. Entonces, hay que asesorar, no buscar una asesoría o una gestoría
que lo único que hace es impuestos, le manda la factura, te hace el impuesto y fuera, sin mirar nada. No, tiene que haber un asesoramiento preventivo. ¿Cuál es tu actividad? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántas personas vas a tener? ¿Estás casado en bienes gananciales o separación de bienes? ¿Dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres expandirte? ¿Es necesario que constituya una o dos empresas? ¿Me puede interesar un holding o no? Y todo eso necesita tiempo. Y el tiempo se paga con dinero, evidentemente. Oye, te preguntaba, no sé si lo pregunté, porque nos fuimos a publicidad, bueno, no importa. ¿Dónde tenéis que reparar más? ¿Cuál es iba a decir, el servicio, la situación, circunstancia que más se demanda, que más se da? No sé, aquí en la Costa del Sol. Y que hemos hablado de Hacienda, porque Hacienda sabemos que tiene un epígrafe especial en la vida de todos, ¿no? Pero sobre todo para las grandes empresas, ¿no? O para aquellos que intentan crecer y que a la más mínima se ven derrotados. Por eso quizás hay que darle mucho valor y mucha importancia a los empresarios, sobre todo cuando empiezan, ¿no? Porque tienen que tener una patente de corso fuera de lo normal, ¿no? Por aquello, porque que ya está papá Hacienda ahí esperándote. Pero, ¿cuál es el servicio que más, no sé si está bien dicho lo de servicio, pero donde hay mayor demanda, que trabajáis más? ¿Es en tu despacho, por ejemplo, en vuestro caso, qué tema laboral, tema Hacienda, tema, no sé cómo más se me ocurre? ¿Cuáles los casos que más trabajáis día a día? El más demandado, el que más se da. Básicamente lo que tiene que hacer una empresa. Una empresa se enfrenta a dos estamentos perfectamente públicos, ¿no? O tres. Uno es el ámbito de Hacienda, evidentemente. Otro ¿Hemos hablado? Hemos hablado de él ya. Otro es, muy importante, la Tesorería General de la Seguridad Social, porque cualquier empresa tiene trabajadores o es autónomo o lo que sea, ¿vale? Tesorería General de la Seguridad Social. Y tres, en el ámbito laboral. Es decir, litigiosidad con los trabajadores, pero porque hay una relación mutua, y muchas veces pues esa relación se estropea. Entonces esas son áreas fundamentales. Y luego en la parte penal, porque apenas creces un poquito ya hay mucho tema penal económico cuando supera ciertos límites. Entonces por eso hay mucho penal también en el ámbito. Además penales, oye, que tengo un socio y ahora resulta que me peleo con mi socio y mi socio, que yo soy el administrador, me dice que me demanda por administración desleal. Entonces eso es un ámbito penal puro y duro. Por eso digo que esos son los ámbitos que más tenemos. Evidentemente mercantil, porque si tengo socios tengo que vender. Hay un cliente que no me pague y tengo que demandarlo para que me pague, porque bueno, hay situaciones, ¿no? Concurso de acreedores, etcétera. Entonces esos son los ámbitos en los que más nos tenemos que mover. Y laboral, por ejemplo, pues lleva mucho laboral, porque bueno, cuando se despide un trabajador te demanda, o en fin, conflictos por tema de vacaciones, por tema de mil cosas. Entonces, el ámbito laboral, sí, vamos. Oye, el tema laboral, claro, tenéis muy en cuenta el estatuto de los trabajadores, ¿no? Y los continuos cambios que se están llevando a cabo. Bueno, no sabemos en qué va a quedar, ¿no? Pero con esto de la reducción laboral y tal como está el patio, y permítame usted esta expresión muy coloquial, se avecina una avalancha de trabajo en lo laboral, ¿se avecina? Sí, nosotros llevamos, en el ámbito laboral, 90%, 80% llevamos para la empresa, pero hay otros 10-15% que nos llaman trabajadores para defender sus derechos. Entonces, bueno, con el tema que no esquivo la pregunta, con el tema de la reducción de... No sé, he puesto un ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, pero es algo que me llama la atención, que es que como están continuamente cambiando el estatuto de trabajadores, yo creo que porque antiguamente te comprabas como lo penal, te comprabas un tochito de estos libros que tenéis vosotros y medio un poco lo leías y te enterabas un poco, pero ahora como está continuamente cambiando y va dependiendo del gobierno de turno, en este caso... por eso digo que eso hace que sea más complicado, ¿no? A la hora de defender. Sí, sobre todo cuando planteas una demanda o te la plantean, lo primero que tienes que ver es la fecha, porque de hoy a dentro de una semana no tiene nada que ver. Sí, continuamente reciclando. Y el pleito sale, además por ahora, esta semana no han señalado, que eso es otro, pleitos laborales aquí en Málaga para el año 2027, finales de 2027. Claro. En el 2027 probablemente, el ejemplo que tú has puesto, ya estará muy consolidado lo del horario, pero hoy no, por tanto, dentro de 3 años te tienes que estudiar no la ley que haya en ese momento, sino la que estaba vigente cuando se inició el procedimiento. Esto es muy importante. Entonces, claro, con la experiencia de eso, bueno, pues sí, tienes que estar asesorando constantemente, porque nos están llamando muchas veces, todos los días. Oye, ¿qué pasa con la detención? Primero, no hay nada todavía hasta que no se publique. Segundo,
Cuando esté es una mera estimación de horas al año, si me lo invento. Si el convenio colectivo establece 1.800 horas, pues ahora, en vez de 1.800 horas con una reducción, pues tendrá, por ejemplo, 1.650. Bueno, pues ya está. Tú al año, no es que tengas que trabajar 37 horas y media justo y me voy a mi casa, no. Es que en un año tendrás que trabajar menos horas. Y eso te lo darán en descanso, en menor horario, o en vez de que tengas 30 días de vacaciones, pues a lo mejor son 30 días y tendrás otros 7 8 días que no tendrás que ir a trabajar porque has echado más horas de las que te Todo corresponden. eso está muy bonito, lo que acabas de decir. Pero teniendo ya la experiencia que tienes, que atesoras, ¿cómo vislumbra el futuro? Es decir, ¿qué crees que pasará? Sí, al final tarde o temprano se legislará, es decir, se legislará seguro. Si tú piensas que al final va a haber reducción laboral. Se cumplirá, sí, probablemente sí, bueno, pues porque todavía el gobierno que tenemos, al menos le quedan 2 años, si no me equivoco, 2 años y pico, es decir, que va a ser, y además como no cuentan con los empresarios para nada, porque lo firman sin el acuerdo de la patronal, por tanto, ahora mismo estamos a merced de lo que estipule la vicepresidenta del gobierno. ¿Hoy se da el caso que tengas un trabajador y un empresario, los dos sean clientes tuyos? Tendría un conflicto de intereses, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. O llevo uno u a otro. Ya. Tendría conflicto de intereses, no puedo llevar las dos partes. Pero es que además, ni aunque hubiera acuerdo, puedo firmar yo como abogado eso. Ya. No, Otra cosa es que, no evidentemente, muchas veces cuando el trabajador, por ejemplo, no tiene abogado, porque oye, estoy de acuerdo con lo que me da, no sé qué, pero para que esté exento de IRPF la indemnización, para que esté exenta tiene que pasar por el CEMAC, por el Centro de Conciliación Administrativa. Otra cosa es que le haga la demanda, toma, fírmala tú, la presenta, nos vemos allí, está el acuerdo y el trabajador dice que sí y fuera, ¿no? Eso también lo hacemos mucho, negociamos con trabajadores directamente cuando hay un acuerdo del que sea, ¿no? Y siempre, por supuesto, lo primero que hacemos es, por código deontológico, tenemos uno. Primero, usted tiene derecho a un abogado, no tiene por qué escucharme. Si usted me dice que va a tener un abogado, desde este momento dejamos de hablar y hablo con su abogado, porque tienen derecho a eso. Y entonces, no, si es que yo estoy de acuerdo con todo, yo lo que quiero es que no me cueste el dinero. Y usted, vaya usted allí, lo presenta, y cuando nos den cita, nos vemos, y esto son los acuerdos y ya está. Pero es muy importante cumplir el código deontológico, eso es fundamental. Porque además en todos los trabajos, ¿eh? Sí, por supuesto. Y además nosotros lo tenemos muy estrecho, es decir, incluso hasta la relación con los compañeros, hasta el lugar de reunión en caso de conflicto entre compañeros, está estipulado perfectamente. Sí, porque así se os inculca. Claro, sí. Y además que debe de ser así. Igual, por ejemplo, la conversación entre letrados jamás puede presentarse en pleito, por ejemplo, las conversaciones que podamos tener en negociaciones, claro. Y además con riesgo a que te inhabiliten. Claro. Yo conozco compañeros que lo han inhabilitado porque han presentado un correo electrónico. No, es que mire usted, es que ya estamos de acuerdo en esto, y lo ha presentado, y lo han inhabilitado. Eso no puede hacerlo. Eso queda entre secreto profesional y además entre letrado a letrado. Igual que con mis clientes, o sea, yo tengo una obligación y llevo a la máxima el secreto profesional. O sea, si tú eres cliente mío, en el momento que salga por ahí, tengo una amnesia y se me ha olvidado totalmente. Totalmente, claro. Sí, porque... Claro, y bueno, y sobre todo cuando negociáis, se puede llamar así con los fiscales, ¿no? Sí, también con los fiscales se negocia muchísimo con los fiscales. ¿Cuántos juicios se evitan, negociando bien con los fiscales? Claro, y además es lo deseable. Oye, así temas... por ser aquí la Costa del Sol el asunto más, si hemos señalado igual das pistas, pero bueno, así el asunto más complicado que se te haya presentado. Pues mira, el más complicado no se me ha presentado aquí precisamente. Bueno, aquí en Córdoba, me da igual, hombre, tu trayectoria profesional. Fue en Huesca concretamente, la Audiencia Provincial de Huesca. Tuvimos además un juicio de 2 semanas de sesiones. Desde la instrucción eran 7 años y era un tema mercantil. Eso me suena a mí. Sí, era acuerdo. Era una empresa bastante importante, comisiones rogatorias en Hong Kong, comisiones rogatorias, testigos de Hong Kong. ¿Y a todos esos sitios tenéis que ir tú como letrado, desplazarte y estar, o todo vía telemática? Bueno, se hace a través del juzgado por comisiones rogatorias, pero sí, concretamente tuvimos que ir a Hong Kong porque, en fin, para reunirnos con los posibles testigos y demás. Y era un tema precisamente de denuncia de un socio a otro por una supuesta apropiación indebida y derecho mercantil, comisiones rogatorias a Andorra, y fue una negociación con los compañeros y tal, y al final se llegó a un acuerdo con los compañeros, pero era una fiscal joven, no quiso llegar a un acuerdo, tuvimos que celebrar. Salió bien y salió suelto, pero tuvimos que
celebrar juicio. Muy bien, Jesús, ya hemos llegado al final, fíjate, a mí se me ha hecho muy corto, ¿eh? A mí también. Muy cortito. Es decir, que cada cierto tiempo, pues bueno, pues podemos venir y repetir. Jesús Prieto Olaya, fundador y CEO de JJF Consulting. ¿El despacho en Málaga dónde lo tenéis? En la calle Larios, número 1, tenemos el despacho en Málaga, y en Córdoba lo tenemos en pleno corazón de Córdoba, en Plaza de Colón 19. Y luego también se os puede encontrar en vuestra página, página web. jjfconsultores.com. Sí, lo hemos puesto, ha pasado varias veces por ahí. Pues nada, que aquí tiene su casa, ¿eh? Que intente no pelearse mucho con lo de Hacienda. La verdad que... No, a ver, me he detenido ahí un poco porque he conocido muchos casos que algunas veces dices tú, jugamos en desventaja, ¿no? Pero bueno, está claro que las leyes decían que o se cumple o se cambia, ¿no? Es así, ¿verdad? Sería lo deseable. Lo deseable. Y poner, que esto es lo más importante, aquí nos representan, al Poder Legislativo. Es muy importante que los que nos representen sepan de lo que hablan. Pero a mí, claro, eso es importantísimo. Yo es que creo que tendría que haber una escuela de políticos, ¿sabes? Tú que quieres ser político, bueno, no, sabes que cuando seas fiscal, o bueno, antes de ser fiscal, te vas ya has aprobado las oposiciones, sí, has estudiado tu derecho, y luego te vas no sé cuánto tiempo a una escuela, ¿no? Donde estés dando para... Escuela jurídica. Pues yo, sí, claro, pues tengo amigos, ¿no? Que son jueces y fiscales, bueno, y que llegan a ese, ya ves tú, van locos, de contento, imagínate el trabajo que cuesta. Pues yo creo que con la política tenía que ocurrir igual, ¿sabes? Porque cuando estás en un país donde dices, a mí me da igual el poder legislativo y ni siquiera acudo, pues ya ves. En cualquier caso, creo que lo hemos dicho muy claro. Jesús Prieto, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer conocerte, y a su empresa que tengas mucha suerte y igual nos volveremos a encontrar, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros, me he sentido súper cómodo. Es lo que pretendemos, porque esta es su casa. Es magnífico, de verdad, no solamente lo que... tú que te ves que sí, lo que tenemos detrás, los compañeros. Lo que están allí detrás de esa pared. Muchas gracias. Jesús, que repetiremos, ¿de acuerdo? Gracias. Venga, muchísimas gracias. A ustedes también, millón de gracias, ya saben, el programa El Escaparate. Y volveremos en una nueva entrega. Algo muy importante, sean felices.